Ahora vamos a pasar a ver la cola del símbolo de soldeo, es decir, ¿cuándo se utiliza la cola? Hay varias situaciones. Veamos cuáles son. Se utiliza, por ejemplo, para colocar la especificación para la aplicación de la soldadura y de los procesos aliados. Aquí vemos una de las aplicaciones o cuando se utiliza la cola. En primer lugar, se utiliza para la especificación para la aplicación de la soldadura y de los procesos aliados. Cuando yo voy a soldar y utilizo la cola, la soldadura y los procesos aliados que se van a utilizar deben ser especificados colocando la letra de designación apropiada. Eso, ellos tienen una tabla, en la misma norma aparece la tabla de cuáles son las designaciones de cada proceso. Pero aquí yo le puse un ejemplo, mira que ahí está la colita y que te dice GTAU y tiene un guión y dice AU. ¿Qué significa? Soldadura GTAU, que ya sabemos que es la famosa TIC, y que viene aquí que dice AU significa proceso automático. Recuerden, cuando yo utilizo la cola para la especificación de un proceso de soldadura, yo coloco aquí donde está la colita ahí, coloco el proceso. En este caso, en este ejemplo, vemos que dice GTAU, que es el mismo TIC, y se debe aplicar de manera automática o con un proceso de automatización. Eso es lo que significa AU. Eso donde aparece cada una de esas siglas, aparece en la misma norma. De hecho, ellos te dicen, ver tabla tal, entonces tú te vas allá y ves la tabla. Ah, listo, esto quiere decir. En caso de que ustedes, en el momento que vean las letras, no entienden ni qué es lo que dice, quiere descartar si es de un proceso de soldadura, tú te vas a las tablitas esas y mira qué proceso te están hablando ahí. ¿Qué otra situación podemos encontrar, utilizar la cola? En caso de referencias, es decir, especificaciones, códigos o cualquier otro documento aplicable puede ser especificado colocando la referencia en la cola del símbolo de soldeo. La información contenida en el documento de referencia no necesita repetirse en el símbolo. Es decir, yo tengo un documento y ese documento tiene un código y dice, bueno, le coloco aquí el código A2 o el B3S, entonces ya yo me remito a ese documento para poder ampliar la información de esa referencia que me está dando. Por eso se dice referencia, sí. Me mandan para otro sitio y dice, váyase al código y usted ahí mire esa referencia. Eso es lo que quiere decir. Otro ejemplo, ustedes pueden encontrar situaciones en las que vean ejemplos como este plano, que te dice soldadura tip, dice tip en 4 pares de atesiadores. ¿Qué te está diciendo? Que esa soldadura es típica. Es repetición de símbolos de soldadura idénticos sobre un dibujo pueden ser evitados al designar un solo símbolo de soldadura como típico. Generalmente se coloca de manera abreviada como TIP, o sea, TIP, y la flecha debe apuntar hacia la junta respectiva. Ojo, cuando usted vea esto en un plano, dice TIP 5 lugares, te está diciendo, este ejemplo, no tengo un ejemplo, te está diciendo de que esta soldadura es típica para esos 5 lugares. De donde tú veas eso, te está diciendo que prácticamente las soldaduras son iguales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El usuario debe suministrar información adicional para completar la identificación de todas las juntas aplicables. Entonces, como les venía diciendo, cada vez que tú veas en una soldadura que dice tip, ya tú sabes que es soldadura típica, es decir, que se repite en varias partes de esa misma junta. Otra aplicación que vemos para la utilización de la cola en el símbolo es cuando los símbolos básicos de la soldadura son inadecuados para indicar la soldadura deseada. La soldadura debe ser especificada por medio de una sección transversal, detalles u otro tipo de datos con la referencia indicada en la cola del símbolo de la soldadura. Y esta puede ser necesaria para juntas inclinadas. Por ejemplo, a ti te pueden decir aquí, detalle A, o sea, no es muy apreciable y entonces te lo mandan a otro lado con un detalle. Aquí, por ejemplo, te dicen detalle A. Aquí vemos el ejemplo. Entonces, tú te vas allá donde te mandan al detalle y aclarar la duda. Otra aplicación que vemos es la tolerancia de las dimensiones de soldadura. Es decir, cuando una tolerancia es aplicable a la dimensión del símbolo de soldadura, esta debe mostrarse en la cola del símbolo de soldadura o especificada a través de una nota en el dibujo, tabla, código o especificación.
En todos los casos se debe hacer referencia a las dimensiones en que se aplica la tolerancia. ¿Qué es una tolerancia? Es lo que se permite, o sea, algo permisible. Es decir, te dicen, bueno, por ejemplo, aquí vemos una soldadura en el primer símbolo superior, que está en filete. El tamaño de los catetos o de la pierna, como dice aquí, del filete debe ser de 1/4. Entonces, me dicen, la tolerancia es de más 1/8, pero menos 0, o sea, de 0 a 1/8, esa es la tolerancia. Sí, puede estar por encima de 1/4, solo 1/8, o sea, no puede pasarse de eso. Esa es la tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que la soldadura te la están pidiendo de 1/4, pero si tú te pasas 1/8 o un 16, es decir, hasta 1/8 máximo de permisión, de permisible te lo dejan. O sea, ya está ahí. Ah, pero te pasaste, ¿qué te digo yo? 3/16, ya no, o sea, te estuviste por encima de la tolerancia que te estaban diciendo. Pero fíjate que te dice, y menos 0, es decir, que no puede quedar por debajo de 0. Tiene que ser de 0 o sea, tiene que ser de 1/4. De 1/4 flash o como quieran, por encima de 1/4 hasta 1/8. Por ejemplo, acá te dicen, en el símbolo debajo te dicen, ¿qué te muestra este símbolo? Que tiene una longitud de 2 pulgadas y que la separación de cada cordón de centro a centro debe ser de 6 pulgadas. Dice, la longitud del segmento, ¿cuál es la tolerancia de la longitud del segmento? Más o menos 1/4. Es decir, que yo puedo pasarme de la longitud de cada, pues por cada 2 pulgadas, esas 2 pulgadas me puedo pasar 2 pulgadas 1/4 de más, o puedo colocar 1 pulgada 3/4, es decir, 1/4 menos, y está dentro de la tolerancia. Si ya yo coloco 2,5 pulgadas, me paso de las 2 pulgadas a 1/4, dice, la tolerancia es hasta 1/4 de más o 1/4 menos. Si me paso esa tolerancia, no cumple la soldadura que estoy aplicando. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando yo voy a hablar de tolerancia, lo coloco en la flechita. Perdón, en la flecha no, en la cola. Omisión de la cola. Cuando no se requiere en referencia, la cola puede omitirse del símbolo de soldadura. Así como, por ejemplo, aquí vemos una soldadura en filete. No se le va a colocar referencia, no se le coloca nada. No, o sea, no se hace necesario colocar la cola. Esa se omite. Aquí vemos otro ejemplo. Y acá vemos otro ejemplo. En todos esos casos no hay más especificaciones, entonces se omite la cola. Bien, aquí ya terminaríamos con lo que tiene que ver con la utilización o la aplicación de la cola del símbolo de soldeo. A continuación vamos a ver lo que son los símbolos de la soldadura de campo.